Bueno, de nuevo acá juntos, conmigo y con ustedes. Continuamos ahora con la porción libre del miembro superior, representada en el cuadro, ya dijimos, en el cuadro que vimos anteriormente, representado por el húmero, que forma parte del único hueso del brazo, el cúbito y el radio, que forman el antebrazo, y la mano, donde está incluido el carpo, que es la región de la muñeca, el metatarso y los dedos. Entonces acá, siguiendo el orden, tenemos el hueso húmero, que es el hueso largo del brazo, que se articula con la escápula en la zona proximal, con el cúbito y el radio en la zona distal. Como todo hueso largo, por supuesto, tiene un cuerpo y dos extremidades o epífisis, epífisis proximal, epífisis distal, cuerpo o diáfisis, y metáfisis sería la unión del cuerpo con, obviamente, las epífisis. Este hueso tiene una cara anterior y otra posterior, como vemos acá. Acá a su izquierda tenemos la cara anterior del húmero, donde se observa el cuerpo, que es rectilíneo, casi cilíndrico, con dos caras. Una cara anterior, donde se ve en la región derecha o la región lateral la tuberosidad deltoidea, ahí para la inserción del músculo deltoides. Y en la zona medial de este cuerpo tenemos una superficie rugosa que es también para lo que sería la inserción del músculo braquial. En la cara posterior de esta cara encontramos, en la parte posterior de esta cara encontramos un surco profundo, acá en la parte del cuerpo, siempre hablando por supuesto, que es un surco profundo por donde va a discurrir el nervio radial y a su lado el orificio nutricio. Ahí en este surco no solamente es para que discurra el nervio radial, sino también para la arteria braquial. Después, en la descripción de la epífisis proximal, que sería esta zona, epífisis proximal, encontramos una cabeza, por supuesto amplia, para la inserción de la cavidad glenoidea de la escápula, una cabeza con una especie de ranura en la base, que es lo que se denomina cuello anatómico. ¿Por qué hago esta disquisición de cuello anatómico? Porque este hueso también tiene un cuello que es el quirúrgico. Está, digamos, para la descripción de las cirugías humerales o de los reemplazos de cabeza de húmero, se habla de cuello quirúrgico, que es este que se encuentra a esta altura. El cuello anatómico sería el que está inmediatamente por debajo de la cabeza, que es prácticamente lineal. Entonces, en la epífisis proximal tenemos la cabeza, zona de articulación con la cavidad glenoidea, por debajo un surco lineal que corresponde al tubérculo, al cuello anatómico, que es prácticamente lineal. Esta cabeza es esférica y lisa, está delimitada por el cuello anatómico y se separa, digamos, por una especie de hendidura o una línea que se denomina línea intertubercular, que es esta que se encuentra acá, va a delimitar la existencia del tubérculo mayor del húmero hacia lateral y del tubérculo menor del húmero hacia la zona medial. Entre medio, por supuesto, va a haber esta línea o un surco intertubercular que se encuentra entre los dos tubérculos, y el cuello quirúrgico a esta altura, que yo sí a este se los voy a anotar para que ustedes sepan que tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico,
que es en realidad el cuello quirúrgico el que separa la cabeza de lo que sería la zona del cuerpo de este hueso. Muy bien. Eso en cuanto a la descripción de la epífisis proximal, que sería esta. ¿Qué podemos decir de la epífisis distal de este hueso? La epífisis distal prácticamente es lo que se denomina cóndilo del húmero. Presenta una superficie articular, que es la polea articular, que es una polea articular o tróclea del húmero. ¿Qué es esta? Acá en esta zona de la epífisis distal es la región del codo. ¿Está? A este nivel se va a constituir la articulación junto con el cúbito por medial y el radio por lateral, juntamente con esta epífisis distal, la articulación del codo en la zona posterior del húmero, que ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, esta superficie articular es como si fuera una polea articular llamada tróquea del húmero para la articulación, como les dije, hacia medial con el cúbito y hacia lateral con el radio. Por encima de esta tróclea, en la cara posterior de este hueso, vamos a encontrar una especie de fosa que se denomina fosa del olecranon. Esta sería esta que está acá. Yo le voy a poner el nombre porque veo que no la tiene. Acá esto sería por encima de esta tróclea en la cara posterior, sería esta la fosa del olecranon. Ya vamos a ver lo que es el olecranon, ¿sí? Pero es una fosa que se ve sobre la tróclea, pero en la cara posterior de este hueso, ¿sí? Entonces, la fosa del olecranon, allí se aloja el olecranon, que es una saliencia de hueso muy importante que tiene el cúbito, y se introduce el olecranon en esta fosa cuando el brazo realiza este tipo de extensión. ¿Está? La punta del codo es lo que corresponde al olecranon, que es el cúbito, y cuando el brazo está en extensión, esto se esconde prácticamente y ese olecranon se mete en esta fosa para el olecranon que existe en la cara posterior del húmero. Además de encontrar esta fosa olecraniana, digamos, a los lados de esta fosa se encuentran los epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. En ellos se insertan los músculos del antebrazo. El epicóndilo medial, que es este que está acá, tiene un surco, que acá, bueno, no se los dibujé, pero tiene un surco para el nervio cubital. A este nivel, el epicóndilo medial tiene un surco para el nervio cubital. ¿Se entiende? ¿Lo ven ahí? Aprovechen para fijar y verlo bien. Antes de pasar a los otros dos huesos, que ya dijimos que a continuación cúbito y radio, que son los huesos que constituyen el antebrazo. Ahí los
tenemos un poco más cerca. En este caso, este par de huesos es curioso porque están puestos un poco al revés. Digamos, el radio que ocupa la región, digamos, externa o lateral del brazo, tiene la cabeza hacia arriba, pero el cúbito que ocupa la región medial del antebrazo tiene la cabeza para abajo. O sea, uno tiene la cabeza para arriba, como es acá la cabeza del radio, y para que ustedes vean, ahí el cúbito en cambio es como que estuviera cabeza abajo, tiene la cabeza para abajo. ¿Estamos? Pero se articulan de tal manera que uno es complemento del otro. El radio a simple vista es un hueso finito en la parte superior, en la parte de la epífisis proximal, en la articulación con el codo, en el final del húmero, es finito y se va ensanchando hacia abajo porque obviamente esto está hacia lateral, y va a formar esta prominencia que está a esta altura para la articulación con el qué, con el primer carpiano. Está tanto el cúbito como el radio en su unión, en la epífisis, digamos, distal. Esta carilla articular inferior van a estar directamente destinadas a la articulación con el carpo, o sea, con la muñeca. Entonces dijimos que el radio es un hueso largo que forma la parte lateral del antebrazo entre la tróclea del húmero y el carpo. Tiene un cuerpo y dos epífisis. El cuerpo del radio tiene una curvatura anterior acentuada. Tiene una curva anterior acentuada, como se ve acá, y aumenta su dimensión de proximal a distal, como yo les decía. En el comienzo es pequeño y se va ensanchando hacia la parte distal, ¿sí? Tiene forma levemente piramidal, o sea, medio triangular. En la parte anterior del cuerpo tiene el foramen nutricio en una zona plana. Y en la parte interna de este cuerpo da lugar a la inserción de lo que es la membrana interósea. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio cuando recibe el cúbito o el cúbito cuando recibe el radio para su articulación doble, digamos, o para formar los dos directamente el antebrazo, están unidos uno y otro como por una tela o una membrana que une uno y otro, que es la membrana interósea. Esa membrana interósea se inserta en el radio, en el borde interno, y en el cúbito, obviamente, en el borde externo. Yo ya tengo acá un cúbito y un radio verdaderos y van a ver cómo se complementa para constituir esto que yo les digo de esta interconexión con el antebrazo. Les pido disculpas, son mis perros que ladran nada. Si son de guardianes, ladran nada. Bueno, eso en cuanto bueno, eso en cuanto al cuerpo. Después estaría la epífisis superior. Parado,